Buenos días, casi tardes ya. Soy Fernando Cadaveira, de la Universidad de Santiago, y tengo el honor de, dado que me lo pidió mi buen amigo Manolo Isorna, coordinar esta mesa y presentar a tres ponentes realmente magníficos que seguirán con las exposiciones estupendas que hemos tenido hasta el momento. Agradecer vuestra presencia, por supuesto, y mantener el mantenimiento de este punto de tensión, de atención hacia lo que aquí se dice que es mucho y muy interesante. Voy a presentar a los tres ponentes. Francisco Arias Horcajadas es responsable del programa de alcohol y patología dual del Hospital 12 de Octubre de Madrid, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid y profesor del máster de adicciones de esa universidad. Es miembro de la Junta Directiva de Sociedad Droga Alcohol y editor asociado en la revista Adicciones, técnico de la Confederación de Alcohólicos, Adictos a Rehabilitación y Familiares de España. Él nos hablará, una persona, como veis, destacada, muy implicada, nos hablará en su ponencia sobre las repercusiones psiquiátricas del inicio del consumo de cannabis en la adolescencia. Después intervendrá Maripaz Viveros, que es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense y catedrática de Fisiología de la misma universidad. Aunque su trabajo es experimental y realizado esencialmente en modelos animales, es destacable, por lo menos para mí, su interés por aunar aspectos básicos clínicos y epidemiológicos. Ese trayectoria también pone mucho énfasis en ver las posibles diferencias de género e intentar difundir el conocimiento científico para la sociedad, aspectos que muchas veces descuidamos un poquito los científicos. De su extensa experiencia da fe más de 120 publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Nos va a hablar sobre la utilidad de los modelos animales en el estudio de los efectos adversos del cannabis en periodos críticos del desarrollo. Importa el género, de nuevo el género ahí está presente. La última ponente es María Jesús Lamas Díaz, doctora en farmacia, especialista en farmacología hospitalaria, jefa del Grupo de Farmacología Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Desde ahí lidera proyectos de investigación, numerosas publicaciones, revistas científicas, participación y codirección en ensayos clínicos, participación también, compromiso en la formación permanente y en la formación de especialistas a través de másteres que codirige o dirige. A esta actividad añade la asunción de importantes responsabilidades, aparte de haber sido jefe de servicio de farmacia de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago. En la actualidad es directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, algo que dificulta mucho estar presente en actos como este y por lo tanto se le agradece a ellos tres, les agradezco su presencia y sin más demora doy la palabra al primero de los ponentes, Francisco Arias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias a los organizadores, en especial a Manuel Isorna por la invitación y darle enhorabuena por la organización de un congreso de este nivel. Y bueno, y gracias a ustedes que están a esta hora, a la hora de la comida, por aquí. Bueno, yo voy a hablar de los problemas psiquiátricos asociados con el consumo de cannabis. Como todos saben, pues eso, el cannabis, la percepción del cannabis en la sociedad general es de que es una droga blanda, una droga menor y que produce poco daño. A veces pues uno se encuentra con que los padres pueden comentar, bueno, mi hijo solamente consume cannabis, menos más que no consume otras drogas. Entonces la idea es demostrarles pues el daño que puede ocasionar el consumo de cannabis en esas edades. Es decir, el consumo de cannabis hemos visto a lo largo de la mañana que puede dar problemas médicos, pero bueno, posiblemente son problemas menos graves que con otras drogas, que vemos también que puede dar problemas psiquiátricos cuando empiezan a consumirlo tardíamente, con 25 o 30 años, pero posiblemente también los daños son menos llamativos. Pero el binomio de consumo de cannabis en gente joven hace que el cannabis compita totalmente, si no supera, a muchas de las drogas que se llaman duras. Es decir, que es un tema muy preocupante, peligroso y que sin embargo no está esa percepción en la sociedad, es decir, la percepción de que no es para tontos, ¿vale? Y es lo que vamos a centrarnos. Por lo tanto, eso, el cannabis en jóvenes implica una serie de efectos bastante peligrosos y bastante negativos, como que es una droga que se consume muchísimo, compite ya con las drogas legales en ciertos segmentos de edad,
Es un inicio que empieza, como se ha visto a lo largo de la mañana, muy pronto, cada vez más precozmente, y vamos a ir viendo a lo largo de la charla que ese inicio más precoz, como ya ha dicho muy bien Rafael Maldonado esta mañana, ese inicio más precoz se asocia con una serie de, un amplio abanico de consecuencias adversas a nivel mental, ¿vale? Y eso es lo que lo hace especialmente preocupante. Y posiblemente uno de los mecanismos que explican pues todo este daño, uno de los mecanismos fundamentales es la interferencia sobre los procesos de neurodesarrollo, que como también comentó Rafael Maldonado, pues que están presentes hasta los 25 años, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal. Y el sistema cannabinoide tiene un papel fundamental en ese proceso, y el consumo de cannabis pues parece que interfiere en esos procesos. Entonces eso posiblemente es uno de los mecanismos fundamentales que explica todas estas consecuencias, aunque posiblemente no es el único. Ya ha salido esta diapositiva, es decir, la encuesta que hace el Plan Nacional sobre Drogas, en la STUDE, pues la edad media de inicio del consumo de cannabis está sobre los 14,8 años, es decir, una edad pues realmente muy preocupante, muy preocupante. Es decir, eso quiere decir pues que hay gente que empieza con 12, con 13 años y las consecuencias a esa edad pues posiblemente son bastante importantes, ¿no? Yo tengo un chaval de 15 años que lleva 3 años consumiendo y te dice que consumía hasta 50 gramos a la semana, 50 gramos de cannabis a la semana, es decir, era de una familia de buen nivel económico, no tenía limitaciones de dinero y entonces podía fumarse 50 gramos semanales, es decir, estaba todo el día fumado, con lo que eso puede implicar. Y después pues vemos eso, que la frecuencia de consumo es también muy importante, hasta un 18% de los chicos jóvenes lo han consumido durante el último mes. Y también en la encuesta Estudios pues también han visto que van saliendo problemas asociados al consumo, como por ejemplo, importantísimo, la disminución del rendimiento académico, que ya se ha comentado. Está clarísimo que los que consumen cannabis van mucho peor en los estudios que aquellos que no consumen, aparte de más problemas con los padres, de una asociación con policonsumo, etcétera. Y una pregunta que metieron en esta última encuesta era que si fuese legal, si lo probarían. Y hasta un 12% de los chicos decían que sí, que lo probarían. Por lo tanto, si se legaliza el cannabis, va a haber mucha más exposición, va a haber mucha más gente expuesta a dicho consumo. Este es un estudio muy interesante porque da una serie de datos bastante relevantes. En Alemania, que comenta que sobre un 2% más o menos de la gente joven puede tener una dependencia de cannabis. Y un porcentaje bastante importante pues va consumiendo a lo largo de los 10 años de seguimiento del estudio. Pero un hallazgo muy importante es que las cohortes recientes empezaron a consumir antes, es decir, cada vez se consume antes. Y si se consume antes, lo que estamos comentando, mayor daño. Aparte de otra cosa que comentaremos y que ya se ha dicho, que es el aumento de la potencia que se está viviendo, lo que también repercute muchísimo de forma notable en ese mayor daño debido al consumo. El cannabis es una de las drogas menos adictivas cuando lo comparamos con la otra, es decir, se considera que un 8 o un 10% de aquellos que lo prueban desarrolla la dependencia, pero es muy inferior al tabaco, al alcohol, a la cocaína, a la heroína, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que lo prueba, por lo tanto, la cifra de gente que se engancha al cannabis pues es muy alta. Y después otro dato muy relevante de este trabajo es que es un consumo muy persistente, y eso se ve en la clínica. En la gente que fuma canutos lo mantienen durante mucho tiempo, ¿vale? Bueno, ¿y esto qué riesgos se asocian? Pues el consumo esto es una publicación de la Academia Nacional de la Ciencia americana basado en la evidencia científica sobre el tema. Entonces hay un apartado sobre las consecuencias médicas y entonces pues salía la asociación con lo que ha comentado Benjamín Climent, con el infarto de miocardio, con la bronquitis, etcétera. Pero a nivel de salud mental pues hay un amplio abanico de problemas psiquiátricos relacionados con el consumo. Rendimiento académico, fallos cognitivos, esquizofrenia, depresión, aunque evidencia más leve, tentativas suicidas, fobia social, trastorno bipolar, adicción de cannabis, adicción a otra droga, es decir, un abanico enorme, un menú enorme de posibles consecuencias debidas al consumo basado en la evidencia científica, en las publicaciones que había hasta ese momento, ¿vale?
Los experimentos animales en adolescencia, que no voy a entrar porque seguramente que Maripaz va a hablar de ello, también confirman que la administración de cannabinoides a animales en esa etapa producen también un amplio abanico, fenotipo depresivo, alteraciones cognitivas, que son distintas a cuando se administran a animales adultos. En los animales adultos no se ven esas consecuencias que se ven cuando se le administra a animales más jóvenes. Pero esto seguramente en la próxima charla pues se va a desarrollar más. En humanos, ¿qué se ve? Pues que los adolescentes responden diferencialmente a los adultos. Los adolescentes tienen distintos efectos psicotomiméticos, distintos efectos subjetivos, pero sobre todo lo que se ve es que tienen un menor control inhibitorio del consumo y una menor sensación de saciedad. Eso indica que tienen un mayor riesgo de desarrollar la adicción. Es decir, los adolescentes tienen mayor riesgo de engancharse que cuando eso ocurre en los adultos, ¿vale? Y esto es un resumen, un artículo que recopila los datos de 3 estudios de cohortes y señala pues un abanico de daños causados cuando se empieza el consumo precozmente. Entonces, pues en estas cohortes que vienen de Nueva Zelanda y de Australia, observan cómo el consumo de cannabis se relaciona con lo que hemos comentado, con el peor rendimiento académico, con el intento de suicidio y con el uso, con la dependencia de cannabis y de otras drogas, ¿vale? Por lo tanto, uno de los primeros efectos negativos y preocupantes es el menor rendimiento académico, como ya se había comentado también por Rafael Maldonado. ¿Y por qué se produce? Pues seguramente puede haber otras explicaciones que se unen con gente que está en la calle, que estudian menos, pero posiblemente la explicación está en eso, en que falla la memoria, disminuye las funciones cognitivas y afecta la motivación. Esa es posiblemente la principal explicación de este efecto, que es bastante preocupante, ¿vale? Después, con la ansiedad y con la depresión hay una serie de estudios de cohortes, hay 12, 14 estudios de cohortes, donde los datos no son tan consistentes como con la psicosis. En la psicosis los datos son mucho más consistentes, como veremos. En los estudios que valoran como resultado la ansiedad y la depresión, pues más o menos la mitad salen positivos y la otra mitad no encuentran una asociación. ¿Por qué? Posiblemente pues por diferencias metodológicas en cuanto a la cantidad, la duración del consumo y seguramente por diferencia en cuanto a la edad de inicio en el consumo. Porque en los estudios que hay lo que se ve es que la edad de inicio es muy importante para ese riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Entonces, por ejemplo, aquí os he puesto 2 estudios de cohorte, uno encuentra asociación con la ansiedad y otro asociación con la depresión. Pero lo importante es que cuando ese consumo es precoz es cuando la asociación con un cuadro depresivo es mayor. Si el consumo es más tardío, pues entonces no se nota tanto ese efecto, ¿vale? Pero también con la trastorno bipolar. Con el trastorno bipolar hay menos datos, pero también se ha visto en otro estudio de cohorte que el consumo de cannabis se asocia con el desarrollo de cuadros de manía y de hipomanía, ¿vale? Y de un trastorno bipolar. Y adelanta claramente la edad de inicio de un trastorno bipolar. Por lo tanto, tiene también un papel precipitante de estos trastornos graves. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues también Rafa Maldonado lo ha explicado un poco. Es decir, pues posiblemente el mecanismo de por qué el consumo de cannabis produce estas alteraciones de los cuadros afectivos, produce el trastorno afectivo y produce el trastorno de ansiedad, es porque el sistema cannabinoide tiene un papel crucial, fundamental, en la regulación de la respuesta emocional, a nivel de la corteza prefrontal, pero también en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, en la respuesta ante el estrés. El sistema cannabinoide tiene un papel modulando ese eje en relación con la respuesta al estrés. Por lo tanto, es un mecanismo que puede explicar el por qué el consumo se asocia con estas consecuencias, ¿vale? El síndrome motivacional, que también ha salido, que ya sabéis que un síndrome controvertido es un cuadro que se propuso a finales del año 70, que tuvo mucho auge en aquella época y que ahora pues no está en las clasificaciones psiquiátricas actuales, ha desaparecido de los sitios, pero sin embargo los clínicos piensan que existe. Es decir, cuando se ven a los pacientes con consumo de cannabis, esto se ve. Los pacientes lo refieren claramente, que están empanados, que pierden el interés por otras cosas, que no le interesa nada, que dejan todas sus motivaciones, es decir, un cuadro que se ve. Y no es un cuadro depresivo porque no mejora con antidepresivos.
¿Qué mecanismo hay? No se sabe. Posiblemente la hipodopaminergia que puede producir a nivel del estriado el consumo mantenido, o posiblemente pues los cambios que puede haber a nivel de la corteza prefrontal. Pero el caso es que los clínicos que trabajan con consumidores de cannabis sí que están convencidos de que un cuadro que se ve, y sin embargo pues no sabemos cómo manejarlo porque no hay estudios al respecto, dado que no se reconoce como una entidad como tal. Los otros efectos secundarios importantes, los efectos que también se ha comentado Rafael Maldonado, efectos cognitivos, afectando fundamentalmente a la memoria, como han dicho esta mañana, afectando a la atención y afectando pues, a la función ejecutiva y también, muy importante, a la velocidad de procesamiento. Son las funciones cognitivas que más se afectan por el consumo de cannabis. Y se ve nuevamente que la edad de inicio es fundamental. Es fundamental, como también ha dicho Rafael Maldonado esta mañana, y entonces las pruebas, tanto en las pruebas cognitivas como las pruebas de neuroimagen, observan cómo el inicio más precoz pues, se asocia con un peor rendimiento neuropsicológico. ¿Vale? Esta es una revisión revisión de estudios en humanos, donde valoran que aquellos estudios donde tienen en cuenta la edad de inicio, ven si tiene más daño neuropsicológico o no, y se puede ver cómo la gran mayoría de los estudios encuentran que la edad de inicio precoz es un factor pronóstico, un factor determinante del daño cognitivo, un peor rendimiento cognitivo, más alteración en la estructura cerebral y peor funcionamiento cerebral. ¿Vale? Otro tema es si el consumo de cannabis favorece el desarrollo de la adicción, el consumo de cannabis precoz. Pues parece evidente que cuanto antes se empiece a consumir, más fácil de que uno se enganche al cannabis, como indica esta diapositiva. Más controvertido es si el cannabis puede llevar al consumo o a la adicción de otras drogas. Ya sabéis que está la famosa hipótesis de la puerta de entrada que propuso Dennis Kander en el año 75, que lo publicó en Science, a partir de una encuesta que hizo en Nueva York en estudiantes, y entonces vio que la gente que había consumido cannabis tenía mayor riesgo de que fueran consumiendo después heroína y cocaína. Y a partir de eso, pues esta hipótesis sigue vigente, ni se ha descartado, ni tampoco se ha confirmado totalmente. Es decir, puede haber otra explicación alternativa, pero bueno, está eso ahí. ¿Vale? Lo que se ve es, en distintos estudios, que el consumo de cannabis se asocia con el consumo de otras drogas de forma posterior. Este es un estudio de gemelos donde ven que aquel gemelo que consume cannabis tiene mayor riesgo de consumir otras drogas ilegales que el gemelo que no consumía cannabis. Por lo tanto, descartan factores genéticos que expliquen esa progresión. Y este otro estudio también interesante en el sentido de que ve que cuando el consumo de cannabis antes de los 21 años hay un mayor riesgo de desarrollo de otras adicciones. Por lo tanto, de nuevo, la edad de inicio es fundamental. Si empieza con 14 o 15 años, el riesgo muy alto; con 18 años, el riesgo es un poquito menos alto, pero también importante, y ya a partir de los 20 años, pues ese riesgo va cambiando. ¿Vale? ¿Y qué es lo que más influye en esa progresión? Pues nuevamente la edad de inicio. La progresión del cannabis y otras drogas de abuso, pues parece que cuanto antes empiece, mayor riesgo de que termine consumiendo otras drogas. Y estos son datos de una cohorte que se realizó en Nueva Zelanda. Hay distintas explicaciones para justificar un poco esta evolución, esta secuencia que puede haber entre el consumo de cannabis y otras drogas, factores de personalidad, factores de vulnerabilidad común, factores de ambiente, es decir, pues los que consumen cannabis, pues es más fácil que se relacionen con gente que consumen de otras drogas, cambios de expectativas, es decir, distintas explicaciones, pero bueno, una posibilidad también, o una parte de la explicación de esta teoría de la puerta de entrada, es que posiblemente el propio cannabis produce cambios en el sistema de refuerzo, porque ya habéis visto que el sistema cannabinoide regula el sistema de refuerzo, y entonces que el propio cannabis pueda modificar ese sistema de refuerzo y haga que nuestro cerebro pues sea más susceptible a engancharse a otras sustancias distintas, como la heroína, la cocaína, el alcohol, la nicotina, etcétera. Es decir, por el propio consumo de cannabis modifica ese sistema de recompensa y nos hace más proclives, más vulnerables a que se pueda consumir otro tipo de drogas. Y por último, la relación con la esquizofrenia, lo más importante, el riesgo mayor, aunque un riesgo moderado, pero no
es para ignorar ni mucho menos. Es decir, ya lo han dicho esta mañana que puede hasta duplicar el riesgo de psicosis. Entonces, aquí sí que hay un amplio número de estudios de cohortes que todos son concordantes en señalar que el consumo de cannabis se asocia con más riesgo de síntomas psicóticos y más riesgo de esquizofrenia durante el seguimiento, ¿vale? Por lo tanto, son palabras mayores. Este es un estudio donde hace un análisis de los estudios observacionales disponibles y también un estudio de estudios genéticos que buscan la asociación entre el consumo de cannabis y esquizofrenia, y observan o señalan, concluyen que parece que todos los datos indican de que hay una relación causal, ¿vale? Es decir, que el consumo de cannabis sería un factor causal, un factor de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia, ¿vale? Y siguen saliendo, es decir, están basados en estudios de cohortes que se están publicando desde hace 20 años, pero a pesar de eso, últimamente siguen saliendo otros estudios más recientes que siguen obteniendo los mismos datos. Esto es una cohorte finlandesa donde se hace una valoración de los sujetos a los 15, 16 años para ver si consumen cannabis y valoran si tienen diagnósticos de psicosis, no síntomas psicóticos, sino un diagnóstico de psicosis como tal. Y ven que efectivamente a los 30 años, pues el consumo de cannabis 5 veces o más se asocia con un riesgo de 6,5 con el desarrollo de un cuadro psicótico. Incluso aunque se ajuste por síntomas prodrómicos psicóticos o aunque se ajuste por riesgo familiar de psicosis, ¿vale? Por lo tanto, aquí nuevamente el inicio precoz también es importante. En las cohortes donde se tuviera en cuenta el inicio precoz del consumo, también observaron que cuanto antes se empezaba a consumir, mayor riesgo de esquizofrenia. Y también hay una interacción, es decir, si tú consumes cannabis y tienes un riesgo genético para esquizofrenia, eso es una bomba. Una bomba, hay una interacción entre esos dos factores y entonces se produce una mayor alteración en los procesos de neurodesarrollo y un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia. Porque la vulnerabilidad, es un estudio muy chulo, la vulnerabilidad familiar para la psicosis se manifiesta en distintas manifestaciones al consumo de cannabis. Aquellos que consumen cannabis y que tienen antecedentes familiares de psicosis son más proclives a tener síntomas psicotizantes, que cuando no hay esa predisposición familiar a la psicosis, ¿vale? Por lo tanto, uno de los mecanismos que puede explicar esta relación con la esquizofrenia es el papel que hemos comentado del sistema cannabinoide en los procesos de neurodesarrollo, que como se ha comentado, pues que están vigentes, están presentes hasta los 25 años, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, el sistema cannabinoide tiene un papel primordial en regular por ciertos procesos como el podado sináptico, la mielinización de las neuronas que favorecen la comunicación entre las neuronas y las redes interneuronales, ¿vale? Entonces, el consumo de cannabis puede alterar ese proceso tan delicado, ese proceso tan fino que tiene el sistema cannabinoide, ¿vale? Y este podría ser pues, uno de los mecanismos moleculares que se ha propuesto. Esto es una publicación en la revista Nature reciente, basado en un experimento en ratas, que proponen que el consumo de cannabis en la adolescencia produce una hipofunción del receptor GABAérgico y eso lleva a una hiperfunción subcortical de la dopamina y que explicaría por los mecanismos, la fisiopatología de la esquizofrenia. Hay otros estudios que implican el hipocampo, otros estudios que implican al glutamato, pero bueno, serían un poco los mecanismos que pueden mediar pues esta relación entre el consumo de cannabis y esquizofrenia. También hay una hipótesis cannabinoide de la esquizofrenia. Se han visto muchas alteraciones del sistema cannabinoide en la esquizofrenia. Entonces se ha propuesto una hipótesis exógena y otra hipótesis endógena. Para uno dirían que hay una alteración del sistema cannabinoide que favorece el desarrollo de esquizofrenia, mientras que para otros lo que observan es que el consumo de cannabis en la adolescencia produce cambios al sistema cannabinoide que va a favorecer el desarrollo de esa esquizofrenia, ¿vale? Y hay muchos estudios que observan distintos cambios en cuanto a nivel de receptor, en cuanto a nivel de endocannabinoides, etcétera, en los pacientes psicóticos.
¿vale? Y por último, pues otra explicación que también ha surgido pues es la hipótesis neuroinflamatoria, que ya sabéis que también puede explicar muchas de las patologías psiquiátricas como la psicosis. Entonces el sistema cannabinoide también es fundamental en la respuesta neuroinflamatoria. Se activan los receptores CB2, aumentan los cannabinoides y se activa la microglía. Entonces el consumo de cannabis puede dificultar o puede atenuar esa respuesta del sistema cannabinoide y disminuir esa respuesta de la microglía y inhibir esa activación microgliar y tener menos defensa ante ese respuesta, ante ese ataque neuroinflamatorio, ¿no? Muy importante esto, que también se ha comentado, también lo ha comentado Maldonado. Esto es una carta reciente donde señalan, bueno, todos esos datos que hemos comentado vienen de estudios de cohortes, muchos de ellos que se han hecho hace más de 20 años. No tienen nada que ver con cómo está ahora la situación. La potencia del cannabis, que es un factor también importantísimo, hemos hablado de la idea de inicio, pero la potencia del cannabis es otro factor muy importante, y ha cambiado notablemente en los últimos años. Ya se ha dicho varias veces a lo largo de esta mañana, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, lo que sugiere este autor es decir, oye, hay que hacer estudios nuevos porque los estudios de antes posiblemente están infravalorando pues todos los riesgos asociados al consumo de cannabis, porque consumen gente más joven, consumen preparados más potentes, ¿vale? Y aparte observan que los adolescentes tienen más dificultades para regular el consumo de preparados más potentes que los adultos. Por lo tanto, las consecuencias presumibles que sean peores que hace 20 años, cuando consumía el cannabis de hace 20 años. Hay muchos críticos de estas teorías, muchos críticos de que el consumo de cannabis sea tan dañino para la salud mental y proponen otros planteamientos. Evidentemente, los estudios científicos siempre son cuestionables, nunca se puede ser dogmático, pero en principio la evidencia que se tiene es que hay bastante evidencia de que el consumo de cannabis está asociado pues con todas estas cosas que hemos comentado, ¿vale? Pues nada más, eso era lo que yo quería comentar, ¿vale? ¿Cuánto está? Enganchámelo al pantalón. Bueno, aprovecho mientras tanto para agradecer a Manuel Isorna y a la organización haberme invitado a estar en este congreso, que me encanta particularmente por la diversidad de la audiencia, que yo creo que resulta muy enriquecedora para todos. Básicamente los temas que voy a tocar, bueno, voy a empezar, como fisióloga que soy, voy a empezar con una breve consideración preliminar sobre lo que significa el sistema endocannabinoide. No sé si se oye bien. Significa el sistema endocannabinoide desde el punto de vista de que es un... Yo mejor me lo quito. No, vale. Bueno, que digo que los temas que voy a tratar, que voy a procurar clarificar, van a ser un breve recordatorio, como consideración preliminar de lo que significa el sistema endocannabinoide, porque solo si se entiende la importancia del sistema endocannabinoide como sistema regulador homeostático, solo así se puede entender todo lo que viene después.
Un segundo punto que voy a tratar va a ser el de los periodos críticos. Se ha hablado mucho de la adolescencia y algo voy a decir también, sobre todo de trabajar con nuestros también en la adolescencia, pero también me voy a referir a un tema candente y que espero que no se nos acerque tanto a España como lo tienen en otros países donde se ha legalizado el uso tanto terapéutico como recreativo del cannabis, que es cómo afecta el creciente número de madres, de mujeres embarazadas, que en muchos casos además son adolescentes, y el hecho de que en los propios dispensarios en Estados Unidos pues les aconsejan para el tratamiento de las náuseas y vómitos propios del embarazo cannabis. Mayor burrada no se ha visto hasta tal punto que han salido varias alertas que ahora os mostraré por parte de asociaciones médicas, por parte del cirujano general, que en Estados Unidos es como el jefe máximo de la cuestión sanitaria. Vamos a poder ver alguna diapo. Todavía no. Bueno, pues digo que esto es fundamental porque es un claro ejemplo de lo que es la desinformación. Y uno que está desinformado, no sé si es mejor que informe o que no en el dispensario, pero la cuestión es que hay básicamente dos ideas absolutamente falsas. Por un lado, sí que es cierto que hay algún medicamento basado en componentes de cannabis que ha sido aprobado por la FDA, que sería el equivalente un poco a la Agencia de Medicamentos en Estados Unidos, como sabéis, que regula el tema de la legislación sobre drogas. Y es verdad que hay una aplicación de las pocas que están aceptadas y aprobadas, que es para el tratamiento de náuseas y vómitos, pero en pacientes, en determinados pacientes que sufren náuseas y vómitos a causa, por ejemplo, de la quimioterapia, y también para aumentar el apetito en enfermos con caquexia, ya sea cáncer o SIDA. Pero repito que eso es un preparado derivado del THC, del principio activo, en forma de píldora, con una formulación y una dosificación perfectamente ajustable, siempre por parte del médico. En nuestros dispensarios son así, de progres y de chulos, y entonces les dicen que se tomen cannabis para el tema de las náuseas y vómitos. ¿Qué pasa? Que como estábamos diciendo hace un momento varios de nosotros, pues el sistema endocannabinoide juega un papel absolutamente crucial de los muchos que juega en modular diferentes fases del desarrollo del cerebro. Y obviamente el feto tiene su cerebro en pleno desarrollo. Es más, el propio sistema endocannabinoide no solo regula las diferentes fases del desarrollo, sino que él mismo está en pleno desarrollo, en rápido desarrollo durante esa fase. Con lo cual es obvio, y se ve por los resultados, que la distorsión del sistema endocannabinoide a base de golpear el receptor CB1 por THC da lugar a que se desregule el propio sistema endocannabinoide y como consecuencia se desregulen también o pierda la capacidad de regular las funciones sobre las que tiene un papel fundamental, empezando, como digo, y este es el caso, pues la regulación de la neurogénesis, la migración, el establecimiento de sinapsis, la mielinización, como se ha dicho aquí. Consecuencia, pues que los niños luego se les hace un seguimiento en estudios de cohorte. Hay 3 que, como dice Paco, sí que es verdad que se han quedado un poco anticuados por el tema de la potencia, a pesar de lo cual se observa perfectamente cómo los análisis cuando son niños, cuando son infantes, cuando son jóvenes y cuando son adultos, rinden o muestran que efectivamente tienen alteraciones, déficits cognitivos, menos peso al nacer. Un trabajo muy reciente también, que os mencionaré al final, demuestra que hay una facilidad para mostrar sintomatología psicótica. En fin, que también esto ha dado lugar a alarmas en las asociaciones médicas estadounidenses
Y en España, yo me enteraba hace 2 días, al preparar cosas así más de última hora de la charla, de que la propia Sociedad de Pediatría Española pues se ha posicionado también, porque en España parece ser que también se produce ese hecho desgraciado de que hay mujeres embarazadas que toman cannabis por esa desinformación, como digo, de esas fake news que hacen mucho daño. Bueno, pues además me he enterado de que, además de posicionarse, la Asociación Española de Pediatría informa también de que hay que darle habilidad. Bueno, da igual. Ya está. Bueno, pues como os decía antes, un recordatorio muy breve de algunos aspectos clave del sistema endocannabinoide. Esta mañana nos adelantaba Rafael Maldonado que existen unos endocannabinoides, unas moléculas endocannabinoides de tipo lipídico que actúan como ligandos endógenos sobre los receptores cannabinoides. Yo me voy a centrar específicamente en el receptor CB1, que es el receptor acoplado a proteína G más abundante en el cerebro, por algo así. Y no solamente en el cerebro, sino que está en muchas otras partes del organismo. Bueno, aquí lo importante es remarcar que estos endocannabinoides, lo que está en la diapositiva, en la parte más abajo, esos endocannabinoides actúan de una manera autocrina, es decir, sobre la propia célula que los libera, y paracrina, es decir, sobre células cercanas, y tienen una acción que es muy restringida en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, el THC, consumir cannabis o administrar un cannabinoide exógeno, pues tiene un problema, y es que ni está restringida su acción en el espacio ni en el tiempo, sino que actúa de una manera inespecífica, actúa por todo el cuerpo y además durante mucho tiempo, porque encima su carácter lipofílico hace que se adhiera a los depósitos de grasa. Por lo tanto, eso hay que saberlo. Por los sitios donde se sitúa el receptor CB1, pues como ya se ha comentado, no me voy a entretener mucho, pues podemos deducir cómo se pueden modificar esas funciones, cognición, movimiento, memoria, funciones vegetativas, porque en el hipotálamo también hay, aunque hay menos receptores CB1 que en otras partes del cuerpo, sin embargo tienen una gran eficacia, que eso también puede pasar. Y el sistema endocannabinoide regula, pues, a nivel de la termorregulación, tiene un papel importante, a nivel de regulación cardiovascular, energía, balance energético, en la reproducción, está presente en los tractos reproductivos tanto de varones como de hembras, de mujeres, perdón, tanto de machos como de hembras, en el caso de los hombres, y por tanto, pues alterar ese sistema endocannabinoide puede producir una plétora de alteraciones en muchos sistemas. Es un sistema ubicuo, es un sistema absolutamente necesario para guardar la homeostasis del organismo. Y por supuesto, está también muy implicado en regular la respuesta al estrés, lo cual sirve también de freno para que no nos pasemos, digamos, en la reactividad al estrés y, por lo tanto, tengamos menos riesgos, si el sistema endocannabinoide funciona bien, de tener alteraciones de ánimos, alteraciones de ansiedad, etc. Bueno, es remarcable para lo que vamos a hablar de periodos críticos el papel, como os decía antes, que tiene el sistema endocannabinoide modulando diferentes fases del desarrollo, como ya he dicho. Modula la actividad neuronal, modula prácticamente todos los sistemas de neurotransmisión y, como os decía, respuestas vitales para la supervivencia, tanto individual como de la especie. Y otro tema muy importante es que el sistema endocannabinoide, el sistema cannabinoide endógeno, forma parte del sistema de recompensa del cerebro. Y esto tiene un corolario al que luego me referiré. Por lo tanto, es básico que el sistema
esté bien regulado, porque tanto su alteración por exceso, consumo, como por defecto, esto es otra historia pero no me da tiempo a contarla, cuando se sacó al mercado un antagonista CB1 para el tema de la obesidad y hubo que retirarlo porque producía, entre otras cosas, intentos de suicidio, con lo cual pues estaba muy claro. Entonces, ni por defecto ni por exceso conviene disregular al sistema. Esto es lo que os decía antes de que el THC tiene una acción muy diferente. Y aquí vuelven a aparecer muchos de esos efectos adversos a los que me he referido antes, incluidos a nivel fisiológico, uno de ellos, por ejemplo, síntomas de bronquitis. Y luego hablaré de, pero lo adelanto por si acaso me cortan, de que el vapeo está produciendo enfermedades, no sé si se dice así en castellano, está produciendo enfermedades graves a nivel pulmonar e incluso muertes. Y de nuevo en Estados Unidos ha saltado otra vez la alarma para que no se consuma el THC ni nada a través del vapeo. Ya sabemos que hay una vulnerabilidad, que puede haber una vulnerabilidad genética, pero que en todo caso se sabe que el consumo de cannabis está relacionado con alteraciones del humor y quizá la más clara sea la psicosis, que puede venir en esquizofrenia, y también el abuso, no solamente la adicción a cannabis, sino el abuso de otras drogas, como veremos después. Y ya me meto con el sexo y el género, porque es fundamental. Hay que distinguir entre ambos conceptos. Cuando hablamos de sexo, nos estamos refiriendo, en general, a factores biológicos, desde los cromosomas hasta los cambios epigenéticos, es decir, no cambios en el propio DNA, sino en la expresión o represión de determinados genes, las hormonas gonadales, los perfiles hormonales de cada sexo, etc. Sin embargo, cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a cuestiones socioculturales, ambientales, ligadas al rol que mujeres y hombres venimos protagonizando a lo largo de la historia, con franca mejoría en los últimos años, afortunadamente. Pero además es que interaccionan el género y el sexo, y esa interacción hace todavía más complejo, pero más interesante, el estudio de esta cuestión. Los varones difieren de las mujeres en múltiples aspectos. Hay enfermedades mentales que son más prevalentes en las mujeres, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, otros que son más prevalentes en varones y desgraciadamente, bueno, y no solamente en la prevalencia, sino también en la edad a la que debutan las enfermedades varía, por ejemplo en el caso de la esquizofrenia, entre varones y mujeres. La sintomatología también es distinta y la respuesta al tratamiento también. Por lo tanto, lo que se encuentra en varones no es aplicable a toda la humanidad, porque estamos al 50-50. Mal. Si lo que sale en varones dices que pasa en toda la humanidad, te puedes equivocar. Y, aunque se va mejorando, lo cierto es que yo he asistido y asisto a montones de congresos y todavía me encuentro con gente que habla de su trabajo sin mencionar el género, el sexo, perdón, de sus animales, o sin mencionar el género, o el sexo y el género de los humanos con los que ha trabajado, ha hecho ese estudio epidemiológico o lo que quiera que fuese. Bueno, el cannabis es la droga ilegal más consumida, ya lo sabemos, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Y el consumo es mayoritario a favor de los hombres, pero eso también pasa con respecto a otras drogas que se consumen menos, como la cocaína, la MDMA o la anfetamina. Hay más hombres que consumen que mujeres. Esto es aplicable en concreto a España también, donde en el último informe sobre drogas de este año, pues se vuelve a ver el alto consumo de cannabis con respecto a otras drogas y cómo los varones consumen más que las mujeres. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. En esta gráfica, correspondiente a un estudio de SAMHSA en Estados Unidos, que estudian machos y hembras, cosa rara, perdón, varones y mujeres,
entre los años 2015 y 2018, se observa efectivamente que se observa que los machos, que los varones consumen más que las mujeres, pero, y esto a mí me parece muy interesante, se observa un efecto escalera, de manera que entre el año 15 y el año 18 el consumo por parte de las mujeres va aumentando. ¿A mí qué me sugiere esto? No sé a vosotros, pero a mí esto me sugiere que hay un factor ligado al género, ligado a factores socioculturales, y que los cambios que está habiendo está favoreciendo el que el gap, la brecha entre hombres y mujeres, pues vaya desapareciendo, con un consumo creciente como se ve en las mujeres. ¿La marihuana es adictiva? Sí. ¿Se vuelve adicto a la marihuana todo aquel que lo consume? No. El consumo puede dar lugar, primeramente, a un trastorno por consumo, que es así como se denomina, que es, digamos, menos grave que la adicción. Así todo, tenemos un 30% de consumidores que pueden sufrir el trastorno por consumo de marihuana y aproximadamente un 9% de consumidores que pasan a la adicción. Pero, una vez más, el porcentaje aumenta al 17% cuando comienzan en la adolescencia. Y hay factores, tanto biológicos, entre los que nos encontramos en esta... Entre los que nos encontramos en esta diapositiva arriba, la genética, el sexo, trastornos mentales, porque ya sabéis que a veces los trastornos mentales parece que preceden al consumo de cannabis, aunque también se da lo opuesto, y factores protectores, como vivir, perdón, estos no son protectores, son también de los que aumentan el riesgo, como los ambientes de un hogar desestructurado, el consumo y actitud por parte de los padres, que los hijos tienden a mimetizarse, la influencia de los compañeros, que esto es muy propio de la adolescencia. Lo que dicen sus amiguitos va a misa, lo que dicen los padres no tanto, lo que dicen los amigos va a misa. Y aquí me falta una cosa, por eso he puesto una raya roja, el género, porque sí, se menciona el sexo, pero también es importante el género, porque hay factores en la mujer, como por ejemplo la violencia de género, que actúa como factor de vulnerabilidad específico de la mujer. Y no solo ese, sino otros que por el rol que la mujer ha venido jugando, pues máscaras familiares, difícil conciliación, etcétera, pues le hacen particularmente vulnerable por el hecho de ser mujer. Las mujeres, aunque hay menos mujeres que hombres que consumen, en ellas la transición del consumo a la adicción es más rápida que en los hombres. Son además más propensas a recaer. Por lo tanto, una vez más, vemos que se trata de una población especialmente vulnerable también por esto. Se encuentran similitudes, pero también diferencias sexuales en el trastorno por consumo de marihuana. Fijaos que las similitudes son, pues que al menos viene asociado a otro problema mental, el tema de la patología dual, que hay una tasa baja de búsqueda de tratamiento, pero luego, como pasé antes mencionando, las diferencias son que en los hombres el consumo o el trastorno lleva a los trastornos de consumo de otras sustancias, a una personalidad antisocial, a la severidad del trastorno mental que tenga, mientras que en las mujeres predominan, asociados al consumo, los ataques de pánico, ansiedad, depresión y además el síndrome de dependencia, que lo hay, que está descrito, se desarrolla, como decía antes, más rápido y los síntomas suelen ser más severos. Bien, de la adolescencia ya sabéis que hay algunas características fundamentales que vamos a recordar brevemente. Primero, los cambios que hay en el cerebro en desarrollo, que son unos cambios espectaculares, ¿no? La poda, que redunda en una reducción transitoria de la materia gris, todas las fases de neurogénesis, biogénesis, migración, mielinización, etc. Y ahí actúa el ambiente, ya sea interno, por lo que se mete uno para el cuerpo, ya sea externo, como un artista, pongamos a Miguel Ángel,
que decía que su forma de hacer las esculturas era quitando lo que sobraba. Bueno, hay artistas muy buenos como él, pero luego puede haber otros desastrosos, que lo que quiten va a hacer que no se fortalezcan las conexiones más eficientes, sino que se distorsione todo el tinglao y que aquello lleve a alteraciones clave en el desarrollo. Drogas, malnutrición, acoso, etc. Hay unas respuestas que son características de los jóvenes: búsqueda de novedad, exploración de experiencias nuevas, comportamientos de riesgo, impulsividad, y todo eso se da no solamente en los seres humanos, sino que son unas características comportamentales que se conservan en la filogenia. Y eso nos favorece poder trabajar con animales y poder tener una idea de cosas que pasan en la adolescencia a nivel neurofisiológico. Hay en la adolescencia una inmadurez de unas vías que son muy importantes, que van desde la corteza orbitofrontal hasta el sistema límbico, que es el llamado cerebro de las emociones, y que esas fibras lo que hacen es controlar los impulsos, valorar las consecuencias de tus actos, todo eso cuando eso está bien formado. Mientras no está bien formado, y esto es lo que ocurre en la adolescencia, pues hay esas tendencias. Esas tendencias que tienen su parte positiva, y por eso seguramente se ha mantenido en la filogenia, porque esa búsqueda de novedad, esa salida del ambiente, de lo que llamaríamos ahora la zona de confort, facilita una independencia con respecto al núcleo familiar, aumenta las interacciones sociales, todo lo cual es muy importante para la maduración. Y el juego, que es muy importante y que en las ratas se ve clarísimamente que hay una gran cantidad de juego, cosa que debería pasar también en los seres humanos, porque es un factor de protección magnífico, pues le sirve a las ratas como aprendizaje de comportamientos que luego van a tener en adultos, pero no de pelearse, sino de otras cosas más agradables. Y también de otros patrones comportamentales. Pero sí, esa es la parte, digamos, positiva. La parte negativa es que esas mismas características de búsqueda de novedad constante va a redundar también en un mayor riesgo para probar las drogas, para consumir las drogas. Y de hecho, la adicción se puede decir que es una enfermedad. Yo estoy de acuerdo con Nora Volkow y toda su escuela en que un cerebro de un adicto es un cerebro enfermo. Y es una enfermedad que suele empezar en la adolescencia. Ahí vemos los picos para diversos tipos de droga. Entonces, esa impulsividad, esa búsqueda de novedad, esas características les hace también más vulnerables, más proclives al probar y consumir y abusar de las drogas. Me voy a saltar esta. ¿Qué ventajas o qué nos pueden decir los modelos animales? Está bien utilizarlos, ¿no? Porque cuando me han presentado, ha dicho el jefe de la mesa, aunque trabaja en modelos experimentales, como diciendo, bueno, a pesar de esa lacra, de esa tara, bueno, pues no está tan mal, fijaos. Esto está claro, ningún modelo animal puede representar el completo espectro fenotípico, la complejidad que lleva consigo una enfermedad mental. Pero sí nos puede permitir intentar modelizar signos y síntomas y, por lo tanto, algo muy importante que no se puede hacer normalmente en los humanos, pues administrarles sustancias, ver lo que pasa en condiciones controladas, estudiar sus cerebros. Ahora ya con las técnicas de imagen en humanos se pueden hacer cosas, pero los animales en ese sentido no son muy útiles. Y luego fijaos que la duración media de la vida en una rata de laboratorio está en 2-3 años, con lo cual podemos hacer estudios de desarrollo desde el periodo prenatal hasta que sean viejos en los animales en lapsos muy breves de tiempo. Y nosotros hemos trabajado, entre otros, con un modelo de
consumo en la adolescencia, de tal manera que animales adolescentes, que en la rata se considera que la adolescencia está entre los 28 y 42 días postnatales, les administramos un agonista cannabinoide, es un tratamiento que podríamos llamar subcrónico o crónico, les dejamos tranquilos y cuando están en edad adulta, ya por los 80 días, les hacemos una serie de pruebas. Y entonces, entre otros, nos hemos encontrado con una disminución de la inhibición prepulso de la respuesta de sobresalto, a la que me voy a referir ahora brevemente, perjuicios en función cognitiva, memoria, reducción de la motivación, déficit persistente en interacción social, que es lo que comentaba antes Paco de lo del síndrome amotivacional. Una de las cosas que pasa, que es parte de los síntomas negativos de la esquizofrenia también, es la retirada, digamos, del ambiente social. Comportamientos de tipo depresivo, alteraciones en hormonas y en las respuestas de estrés, corticosterona, leptina. Y diréis, ¿a cuento de qué viene la leptina? Pues porque en los esquizofrénicos, quizá algunos lo sabéis, hay unos niveles de leptina baja. Y nosotros hemos visto que en estos animales que tratamos durante la adolescencia con el cannabinoide, se da también eso. Y además de una manera sexodimórfica. Se da en machos, pero no en hembras. ¿Y cómo se estudia la respuesta de sobresalto? Vosotros sabréis, sobre todo los psiquiatras, los psicólogos que haya por aquí, que en los seres humanos se hace por electromiografía y se mide la respuesta del párpado a un estímulo fuerte, luminoso o de ruido, etc. Entonces, la respuesta normal es esta que se ve arriba. Pulso, respuesta. Ahora bien, si en un sujeto que sea normal, que no tenga alteraciones a las que ahora me voy a referir, se le da unos milisegundos antes un prepulso de baja intensidad, después la respuesta al pulso será menor. Y eso es porque hay un buen filtraje sensorial. Y eso falla en esquizofrenia, a veces en TOC, en trastorno obsesivo-compulsivo y en otras enfermedades mentales. Bueno, pues eso lo podemos mimetizar con las ratas. A estos, como son pequeñas y lo del párpado iba a ser un poco difícil, lo que les hacemos es que les medimos el movimiento del cuerpo. Se le da un estímulo, están metidos en una cajita y se mide, mediante un sistema, por supuesto, computarizado y todo lo demás, se mide el movimiento del cuerpo. Y efectivamente, una de las cosas que se han visto, voy a resumir esto que es un rollo, y además no me ha dado tiempo a traducir todo, que en los modelos en los que se administra durante la adolescencia, ese agonista cannabinoide, ya sea un cannabinoide sintético, ya sea THC, pues en la edad adulta se observa que hay una disrupción de esta inhibición prepulso de la respuesta de sobresalto, que no hay esa inhibición. Y además, igual que pasa en humanos, este defecto se revierte con antipsicóticos, de manera que parece que es un buen modelo. A nosotros nos gusta lo de las diferencias sexuales. Yo desde pequeñita me he formado en que hay que estudiar los dos sexos, o los dos géneros, porque no vale estudiar uno y trasladarlo al resto. Entonces hemos trabajado mucho en diferencias sexuales en diferentes cosas. Os voy a sacar algunos resultados. Por ejemplo, en este caso le damos un agonista cannabinoide en la adolescencia y luego vemos cómo funcionan en un test que mide la memoria de reconocimiento. Aquí tenéis que esto se hace en edad adulta. Y aquí tenéis que es en las hembras primero donde se produce una disminución de esa memoria de reconocimiento. Hay otro modelo en el que no cambiamos, esto se basa en que en un primer test los objetos que son iguales se han puesto de una determinada manera y luego se los cambiamos y entonces como a la rata le gusta la novedad, también cuando es adulta y explorar, pues si tiene memoria, lo que hará será explorar más el objeto cambiando de sitio. Lo mismo se puede hacer con otro que en vez de temporal, pues es de cambiar el tipo de objeto y también en este caso, sin embargo, vimos que eran los machos los que se veían afectados y sin embargo en el otro test en el que se mide la memoria espacial son las hembras. Esto además acompañado de que cuando vimos cómo estaban sus receptores CB1, observamos en los controles, esto lo hicimos en los controles, no tratados,
que la densidad de los receptores era un poco más baja en las hembras, la densidad, mientras que la actividad de esos receptores era más alta en las hembras que en los machos. Esto es importante porque no basta con medir densidad, hay que medir también actividad, efectividad de los receptores. Bueno, me tengo que ir. Mira, esto mide fenotipos de tipo depresivo. Hay algunas discusiones sobre ellos, pero lo cierto es que, si os fijáis aquí, ya acabo, es que esto es curioso. Pues metemos a la rata en una piscina y al cabo de un día la metemos otra vez. Entonces, ellas pueden hacer tres cosas, básicamente. O nadar alrededor, o hacer una especie de escape, o simplemente flotar. Cuando el tiempo de inmovilidad es mayor, eso nos indica una especie de desesperación y, por lo tanto, podremos considerar un signo de tipo depresivo. Y que responde a los antidepresivos, por lo tanto, también un screening farmacológico es muy útil. Bueno, estos son otros trabajos que no me da tiempo a comentar. También se ven los animales que se altera, tiene perjuicio sobre el comportamiento sexual tanto en el macho como en la hembra, el tratarlos en la adolescencia con un agonista cannabinoide. Aquí hicimos policonsumo y les dimos THC y MDMA en adolescencia y luego veíamos qué pasaba en la edad adulta. Y esto es muy curioso. En el test de memoria que antes os he dicho, las más afectadas eran las hembras. Fijaos en el efecto escalera, los machos les importaba poco, pero las hembras que llevaban THC y MDMA eran las más afectadas. Coincidía que, además, esto iba acompañado de que tenían los más bajos niveles de receptores en diversas áreas del hipocampo. Hipocampo, aprendizaje, parece que concuerda. Bueno, estos son experimentos de autoadministración donde se mide cómo un tratamiento mimetizando el consumo en la adolescencia, luego en edad adulta, conduce efectivamente a un mayor consumo. La rata le da la palanca y obtiene su inyección, pues hay un mayor consumo en los tratados que en los no tratados. Y además, en los machos, pero no en las hembras. Y además, en los machos, pero no en las hembras, de nuevo algo sexodimórfico, los receptores opioides, a los que se liga la morfina, que era lo que se autoadministraban más, hay un menor nivel de esos receptores justo en el núcleo accumbens, que es pues, el núcleo, digamos, del sistema de recompensa. Yo sugiero que, porque no me da tiempo, que veáis cosas sobre el consumo de cannabis en mujeres embarazadas y los riesgos asociados. Muchas gracias. Os invito a preguntarle en otro momento por las cosas que han quedado en el tintero. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si vamos rápido, que sé que tenéis ganas de ir a comer. Como decía Fernando en la presentación, bueno, mi posición actual es directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y vengo en calidad de eso, representando a la agencia. Y voy a hacer el contexto de por qué tiene interés que la agencia participe en un congreso sobre cannabis. La agencia, decimos en nuestra misión que damos garantías, supongo que estáis cambiando la presentación, ¿verdad? Vale, gracias. Sobre la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos y productos sanitarios. Y esto significa que autorizamos todo desde el principio de la cadena, las instalaciones que fabrican, las investigaciones clínicas de los medicamentos, autorizamos los ensayos clínicos, evaluamos los resultados de los medicamentos y en función de esa evaluación, balance beneficio-riesgo, se concede autorización para que se comercialicen, bien sea desde la Agencia Española o como delegación de la Agencia Europea, la EMA, que está formada por las delegaciones de las distintas agencias nacionales. Pero además la agencia también tiene el Departamento de Inspección y Control y aquí tenemos unas responsabilidades pues, bueno, complementarias que en el campo que tocamos hoy son importantes, porque somos quienes autorizamos cultivos de cannabis,
tenemos la responsabilidad de la inspección y vigilancia del uso legal de los estupefacientes y colaboramos con las fuerzas de seguridad en el control del tráfico, del uso ilícito de estupefacientes con nuestros laboratorios y la red de laboratorios de las comunidades autónomas, de los servicios periféricos de las administraciones públicas, en la determinación y caracterización de los alijos. Como agencia reguladora nos dedicamos a las leyes. Entonces, yo siento si esto es un poco espeso, pero voy a tratar de hacerlo rápido, pero es necesario entender esto. La legislación en la que nos basamos nosotros y todos los países del entorno se basa en la Convención Única de 1961 de la ONU sobre estupefacientes. Hay 185 estados que se adhieren a esta convención y que la han traspuesto de una manera u otra a su legislación nacional. Y en nuestro caso se ha traspuesto a aquella antigua ley de la 17 de 67 de estupefacientes, los siguientes de psicotropos. Voy a pasar rápido y centrarme en lo que es importante, que es lo que se puede recordar. Esta ley del 67 dice que estupefacientes cualquiera de las sustancias que está incluida en las listas 1 y 2 anexas a la Convención Única y define lo que son estas listas. Y esto es importante. En la lista 1 están las sustancias que son muy adictivas, que es probable que se deriven a un uso indebido y no con intención terapéutica, que se puedan convertir, o los derivados o los intermedios, se puedan convertir en estupefacientes y que tienen que estar sometidos a rigurosas medidas de control y fiscalización para evitar ese uso indebido y ese daño a la salud pública. Y además dice que una serie de moléculas de la lista 1 se agrupan en la lista 4 porque son particularmente nocivos, donde no se espera que haya un beneficio terapéutico y únicamente tendrían un efecto nocivo de su uso. En la lista 2 están otras sustancias menos adictivas, tienen las mismas medidas de fiscalización y vigilancia que los de la lista 1, pero, por ejemplo, pues, no necesitan recetas oficiales estupefacientes. Y ya en la lista 3, pues, otros preparados que en el medio no es el estupefaciente no es su compuesto principal, pero lleva estupefacientes que están destinados a usos médicos legítimos y es poco probable que se dedique a usos indebidos. Hay la misma clasificación para psicotropos y de nuevo en la lista 1 son los que están prohibidos porque el daño de su uso solo se espera un daño y no se espera un uso terapéutico. Tanto en la lista 1 de psicótropos como en la lista 1 de estupefacientes, su uso se permite para investigación, pero no como uso terapéutico. Vamos a ir aclarando algún concepto más, con el significado completo que tiene desde el punto de vista regulatorio. Dice la Convención que cannabis son las sumidades floridas o con fruto de la planta del cannabis. No son, por tanto, las semillas, no son las hojas, no es el tallo, no es la raíz. Y son las sumidades a las cuales no se le ha extraído la resina, es decir, con toda su riqueza en principios activos. Por sumidad se entiende el ápice superior, lo que se llama el cogollo, la parte florida con las hojas que están inmediatamente pegadas por debajo de la parte florida, pero no son las hojas que pueden estar en el resto del tallo. Se llama cannabis de uso médico al consumo de estos cogollos. Entonces, cuando se habla de que se aprueban programas de cannabis de uso médico, no se está hablando ni de el uso de principios activos extraídos del cannabis, ni del uso de medicamentos derivados del cannabis, ni del uso de hojas, sino que se habla del uso directo de estos consumos. Luego hay otras partes de la planta que tienen utilidad industrial y que no están fiscalizadas, como cáñamo, que se utiliza con fines industriales, resina de cannabis, bueno, ya lo sabemos lo que es, la resina separada de la planta, y cannabinoides medicinales, que es lo que pueden ser medicamentos, extraídos los principios activos de la planta, purificado e identificado, con todo un desarrollo de ensayos clínicos hasta el final y después son autorizados como medicamentos. Viendo la planta, bueno, pues esta parte superior serían las unidades floridas y tanto las unidades floridas como la resina que se pudiera extraer de la planta están fiscalizadas. El resto no, ni el tallo, ni las semillas, ni las raíces. Por seguir poniendo un poco de contexto, y no vamos a entrar mucho en farma porque no vamos a superar lo que hemos oído, pero los principios activos que se espera que tengan un efecto terapéutico o lesivo o dañino son fitocannabinoides, que son aquellos que interaccionan con los endocannabinoides, el CB1 o el CB2. El CB1 con una mayoritaria distribución a través del sistema nervioso central y sistema nervioso, y el CB2 con distribución, por ejemplo, pues en sistema inmune, de una forma pues más diversa.
La acción farmacológica del cannabis se debe a la interacción con estos receptores y dependiendo de dónde estén, pues se conseguirá un efecto u otro. Hay muchos fitocannabinoides identificados, pero cuando nos preocupamos, cuando los analizamos, los fundamentales, los que han dado lugar a más investigación y en algún caso medicamentos, pues serían los derivados del delta-9 tetrahidrocannabinol, los THCs, que son los que tienen efectos psicoactivos, son neurotóxicos y son los responsables de esta acción que se busca en el uso social del cannabis de euforia o relajación o experiencias sensoriales intensas. El cannabidiol, que tiene muy pocos efectos psicoactivos, puede moderar los efectos, esto lo reconoce así la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, también dependiente de la ONU, puede moderar los efectos psicoactivos de los tetrahidrocannabinoides y se asocia a determinados efectos beneficiosos de la salud que están todavía por identificar bien y cuantificar, como antioxidantes, antiinflamatorios, anticonvulsivantes. Volvemos de nuevo a la planta. ¿Por qué es tan fiscalizada la sumidad y no está fiscalizado el resto? Porque la concentración de tetrahidrocannabinol, de los THCs, que son los psicoactivos y los que suponen los que son neurotóxicos y mayor riesgo, por tanto, para la salud, se concentra fundamentalmente en las sumidades. El resto de la planta, pues se le espera una concentración de THC baja, pues en los tallos entre el 0,1 y el 0,3, en las hojas entre el 1 y el 2, y por eso están fiscalizadas. Pero lo cierto es que llevamos 2 años haciendo análisis propios de los alijos confiscados y lo que estamos viendo es una modificación en la composición de THC y cannabidiol, viendo que hay en algunas de las capturas el contenido de THC en hojas ya está por encima del 20%. Esto es muy raro porque estas son las cifras habituales de contenido de THC en hoja histórica, siempre inferiores al 2% y en muchos casos inferiores al 1%. Con lo cual hay que pensar si hay que poner bajo vigilancia algo más que la sumidad florida. Cuando hablamos del uso medicinal, a veces hay confusión entre lo que son medicamentos, el uso de medicamentos, o lo que es el uso del cannabis, el cogollo, con intención médica. ¿Qué evidencias hay para soportar este uso? Bueno, pues esto es una cosa en la que coincidimos todos los estados que nos reunimos, a las agencias reguladoras, tengan o no aprobados programas de cannabis medicinal. La evidencia que soporta el uso de cannabis medicinal es floja, débil. Hay, por ejemplo, estudios con náuseas y vómitos asociados por quimioterapia, esto con medicamentos, no únicamente con cannabis, y si es cierto que hay algunos ensayos clínicos positivos, es verdad que se han hecho frente a antieméticos antiguos, de menor potencia que los antieméticos modernos, o en antieméticos modernos, pero no combinados de la forma que se utilizan en práctica real, en la clínica. Se ha encontrado un efecto positivo como orexígeno en SIDA, en aumentar el peso en pacientes con caquexia importante y de hecho dio lugar a una autorización, una indicación en un medicamento compuesto por dronabinol, que es un derivado sintético de THC. Se ha visto cierta actividad también en el dolor causado por la espasticidad muscular en esclerosis múltiple, también esto ha dado lugar a indicación y a medicamento. Se ha probado en dolor crónico no canceroso, incluido dolor neuropático, resultando ligeramente mejor que el placebo e igual a otros analgésicos y complementario en otros analgésicos, y esto son ensayos pequeños que no se han reproducido, con lo cual se considera evidencia de calidad moderada. Se ha aprobado el tratamiento paliativo del cáncer y estos estudios son los que tienen, tanto estos como los de trastorno del sistema nervioso central, una evidencia más floja y más difíciles de defender, porque en el mismo estudio se incluyen situaciones muy distintas. ¿Qué se entiende por tratamiento paliativo del cáncer? El tratamiento de la anorexia, el tratamiento del cansancio, el tratamiento del dolor o todo a la vez, porque si se mide todo a la vez es posible que lo que encontremos sea un artefacto estadístico y no una prueba del efecto directo del medicamento ensayado. Se ha probado en epilepsia infantil refractaria asociada a síndromes malignos como el de Dravet, como el Lennox-Gastaut, en el concreto para cannabidiol. Hay estudios clínicos que han resultado positivos, al menos 2 fases 3 con cannabidiol, y esto ha dado lugar a aprobación y registro de un fármaco basado en este medicamento.
No vamos a hablar de toxicidad con detalle, porque es prácticamente el contenido de toda la mañana, pero lo importante de la experiencia que se tiene con cannabinoides o con cannabis medicinal es que se conocen muy bien los efectos secundarios a corto plazo, porque son los que se han observado durante los ensayos clínicos, pero no están bien caracterizados los efectos a largo plazo. Se piensa que pueden ser los mismos que se observan de su uso social y recreacional, pero realmente esto, pues de momento no se puede concluir que sea así, hay que estudiarlo. La OMS, en su informe sobre efectos en la salud del uso de cannabis no medicinal, pues recoge los efectos secundarios a largo plazo que ya hemos visto anteriormente, no los vamos a repetir, y nos encontramos con lo siguiente. Aquí es donde empezamos a trabajar las agencias, no la parte de fiscalización y inspección, sino en la parte de evaluación, ¿no? Cuando uno tiene que decidir si a un medicamento que se ha desarrollado en ensayo clínico se le concede una autorización o no, lo que se hace es coger toda su evidencia científica que proporciona la compañía, el laboratorio o los investigadores que están detrás de este ensayo clínico y se hace un ejercicio de balance beneficio-riesgo. Entonces hay una serie de riesgos, pues efectos psicoactivos, a corto plazo mareos, sequedad de boca, desorientación, náusea, a largo plazo mareos, fatigas, cefaleas. No sabemos si eso también con fines en la utilidad como medicamento, pero con fines recreativos pues hemos visto los problemas asociados a la dependencia, aumento de riesgo de esquizofrenia y cuadros psicóticos, alteraciones cognitivas, afectación de la memoria. Pero hay alguna serie de efectos beneficiosos que se han encontrado, aunque sean estudios que no siempre se han reproducido, aunque sean ensayos cortos, pero sí que hay algún beneficio que se ha identificado en dolor, por espasticidad, en esclerosis múltiple, en náuseas, como hemos visto anteriormente. Lo que hay que hacer es coger toda esta información y hacer un delicado equilibrio de beneficio-riesgo. Y cuando esto es favorable, asumiendo que no hay ningún medicamento carente de riesgo, es cuando se concede una autorización. Nos movemos más o menos así, y esto es aplicable ahora a lo que ocurre con el cannabis. Cuando queremos saber si un medicamento tiene que estar aprobado, partimos de una incertidumbre enorme y hay que llegar a un cierto grado de certeza, aunque siempre nos vamos a mover en el terreno de incertidumbre. Yo diría que los medicamentos se suelen aprobar por aquí, porque este punto es inalcanzable, porque hay que verlos fuera de condiciones ideales de ensayos clínicos, utilizados a largo plazo, en una población muy distinta a la que se ha utilizado en el ensayo. Siempre van a quedar incertidumbres por clarificar. El desarrollo de medicamentos se hace sobre el método científico, y esta es la única forma de tener un pensamiento crítico y una opinión crítica y defendible sobre el medicamento o sobre el cannabis medicinal. Y esto se basa, perdonadme la obviedad, pero el método científico, como todos sabemos, se basa en observación, experiencia-observación, presentación de hipótesis en base a esa observación, y ahora hay que testar la hipótesis. Para testarla hay que experimentar. Y en el desarrollo de medicamentos, en biomedicina, la experimentación se llama ensayo clínico, y los ensayos clínicos tienen unas condiciones muy estrictas. Pues se compara en un brazo el producto experimental, cannabis medicinal, y en el otro lo que se considera en ese momento su estándar de comparación. Si es añadido A, podría ser un placebo, o podría ser un analgésico, si estamos hablando de dolor, o podría ser un antiemético, si hablamos de náuseas y vómitos. Además, el tamaño de la muestra tiene que ser suficiente para que el efecto que atribuimos al medicamento experimentado no se deba realmente al azar. Por poner un ejemplo bien sencillo, si tratamos 10 pacientes y los 5 primeros evitamos que vomiten cuando les damos cannabis medicinal, podemos pensar que que tiene éxito en el 50% de los casos. Pero si al llegar a paciente 10 seguimos incrementando la muestra y resulta que siguen vomitando todos hasta que llegamos al 40 y de 50 tratados solo hemos evitado las náuseas en 10, pues el éxito ya solo es del 20%. Esto es muy evidente, ¿verdad? Bueno, no es tan evidente porque si volvemos a la tabla anterior de calidad de evidencia, vemos que en muchos casos el tamaño de los ensayos es tan pequeño que realmente establecer conclusiones es un poco aventurado. Con cannabis medicinal los estudios son todos pequeños, o no controlados con un brazo control, o no randomizados, que cada paciente, el investigador decide tratarlo con cannabis medicinal o no, sin ningún criterio previo, con lo cual no se puede evitar el factor del azar. Bien, el conjunto de toda la información que obtenemos de los ensayos clínicos es lo que se llama evidencia científica, y esto es lo que de momento es
especialmente justa o ausente para el cannabis medicinal. Para los medicamentos, pues purificados los cannabinoides, bien puros o derivados sintéticos, han dado lugar a estos que están comercializados, estos dos de aquí abajo, Sativex y Epidiolex, autorizados en Europa y en España, los 4 en Estados Unidos. En Sativex es una combinación de CBD y THC para el tratamiento del dolor por espasticidad en esclerosis múltiple, y Epidiolex se ha aprobado recientemente este último año solo cannabidiol, extraído de las plantas, para el tratamiento de epilepsia en síndromes malignos refractarios. Preparados de cannabis, es decir, cannabis medicinal, esto que no existe como medicamento en ningún país del mundo, únicamente hay programas autorizados de uso de cannabis medicinal, pueden ser el cannabis crudo, cortado el cogollo sin más y dispensado en las tiendas de cannabis o en las farmacias, dependiendo del país, se organiza de una manera u otra, sin más, o cortado y pesado, o encapsulado, o liofilizado, preparados normalizados en el sentido de con una cantidad de peso y con muchísima variabilidad en la proporción de THC-CBD. El efecto beneficioso que se le supone al cannabis planta sobre el efecto de utilizar por separado los principios activos, dicen que es la compensación de los efectos cannabidiol-THC. Esto no se ha probado. Y en cualquier caso, la compensación de un efecto sobre otro, la combinación de los efectos, debe ser dependiente de la proporción de cada uno de ellos. Y la variedad que hay en las plantas, en la proporción de THC y CBD, es enorme, porque ya no hay una selección natural de la planta, ya está modificada de tal manera que no podemos hablar como si estuviera estandarizado cuál es el porcentaje de THC por CBD que se acompaña en la sumidad florida. En definitiva, los resultados de algunos ensayos clínicos controlados sugieren que algunos cannabinoides pueden aliviar síntomas de ciertas enfermedades, aunque no actúen sobre las enfermedades en sí mismas. Se usan principalmente en combinación con otros fármacos y en todas las indicaciones siempre es la última opción, tanto como antiemético como con dolor de espasticidad o como antiepiléptico, cuando han fallado otras alternativas con un beneficio más potente, mejor conocido y más predictivo, más esperado, o sea, más reproducible y, por tanto, no son de primera elección en ninguna de estas indicaciones. Entonces, ¿en qué situación estamos en este momento? Bueno, la JIFE, que es, como os decía, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que digamos hace como un seguimiento de la Convención Única y es un organismo mundial al que se adhieren todos los estados, pues hace unos recordatorios con respecto a los programas de cannabis medicinal. Esto fue en la reunión del informe del 2018 que se ha publicado en 2019. Y lo que recuerda es, primero, cumplamos con los tratados de fiscalización internacional de drogas, es decir, el que quiera cultivar cannabis necesita que se le expida una licencia, necesita ser autorizado, controlen la producción, controlen ya esta es una parte más farmacéutica, las buenas prácticas de fabricación. Recuerda las obligaciones que tienen los gobiernos que han autorizado programas de cannabis, porque admite que se puedan utilizar programas de cannabis con fines médicos, que se vigile que no se utiliza para otros fines no médicos, que se limitan las indicaciones en las que se autorice para aquellas en las que exista cierto grado de evidencia y no para cualquier indicación, y que se vigile la prescripción y el uso que se está haciendo, y que se pongan las condiciones para asegurar una prescripción adecuada, porque ya han identificado prácticas de programas de cannabis medicinal donde lo puede prescribir cualquier médico sin necesidad de tener experiencia en estas patologías o en este tipo de producto, donde no se controla la calidad del cannabis que se dispensa a los pacientes en este tipo de programas, no se exigen buenas prácticas de fabricación. Esto es esencial para cualquier medicamento, asegurarnos que no estamos tomando algo contaminado, procesado en mal estado, por ejemplo. En España en concreto, bueno, recordábamos, como vimos al principio, son sustancias estupefacientes, el cannabis está en la lista 1 y está en la lista 4, el cannabis recordamos que entiende en la convención que es la sumidad florida y el extracto de cannabis está en la lista 1. Entonces, por este motivo, por estar en la lista 4, que lo hace especialmente peligroso, y aquí está el cannabis y sus extractos naturales, por tanto también el cannabidiol, y esto es lo que más dudas da, porque si no es neurotóxico, uno podría pensar, no tiene que estar en la lista 4, que es de especial riesgo,
pues no está pero por eso, por estar en la lista 4, no está permitido su uso con fines terapéuticos, solo se puede autorizar para investigación médica y científica. Los países, esto lo dice la Convención Única, pueden autorizar el cultivo y de hecho en España autorizamos el cultivo de cannabis, pero solo para ensayos clínicos o investigación dentro de España o para exportar con fines médicos o de investigación a otros países, en cuyo caso tienen que demostrar quien solicita el cultivo, además de muchos otros requisitos, que hay un receptor que lo va a utilizar con esa finalidad y con todas las estimaciones de cantidad, identificación de responsables y demás. De los extractos del cannabis, los principios activos, bueno, pues los dos medicamentos de los que os he hablado antes, Sativex y Epidiolex. ¿Y qué está pasando en otros países? Porque hay una corriente creciente que todos estamos viendo a buscar la autorización del cannabis medicinal a pesar de las evidencias justas. Para entender esta corriente hay que decir que en todas las indicaciones en las que se está buscando, la medicina científica, la que está basada en evidencia científica, no consigue dar respuesta a estas situaciones. Nos encontramos con pacientes con dolor no controlado a pesar de las alternativas disponibles, con epilepsias incontrolables, síndromes malignos que no se pueden controlar. Es decir, hay un punto de necesidad evidente, de una laguna terapéutica evidente, y esto alienta las expectativas no siempre fundadas en otros productos. En este caso, quizá esto, con muchos otros factores que no me atrevería a decir, pero también el interés económico que hay detrás de toda esta actividad, pues ha originado una presión social, de manera que muchos de los países que tienen cannabis medicinal autorizado se ha hecho no en una evaluación de la Agencia Reguladora de Medicamentos, que es quien en todos los países del mundo decide su medicamento si tiene que autorizar o no, sino por indicación judicial, como ha pasado en algunos estados de Estados Unidos o en Canadá, o por decisión del Parlamento, como ha pasado recientemente en Portugal. Si miramos en nuestro entorno, hicimos una encuesta en la última primavera, vimos resultados en verano. ¿Qué países de nuestro entorno tienen aprobados programas de cannabis medicinal? Pues todos los que veis en verde, algunos están puestos en marcha y otros están empezando. En Portugal directamente lo aprobó el Parlamento por votación. Hay una agencia también, como os imagináis. En Francia se ha aprobado, pero todavía está pendiente, se va a legalizar en 2020 y actualmente ya tienen coffee shops solo de CBD, del cannabidiol, y se exige que tengan bajo contenido en THC. Y en Suiza se permite el consumo de productos siempre que tengan THC menor del 1%. Hicimos este cuestionario que os decía y algunas de las preguntas que nos contestaron, bueno, estos son los países que contestaron al cuestionario y algunas de las preguntas que nos dijeron, ¿cómo en los países que tenéis programas de cannabis medicinal, qué tipo de cannabis se está utilizando? Pues en algunos casos son los que vienen en azul, preparados de cannabis normalizados, es decir, cortado, pesado, caracterizado o bien en cápsula o bien en elixir, formulación con composición determinada y conocida, o solo fórmulas magistrales o los que estamos en verde donde todavía no se permitía el uso de cannabis. ¿Quién no puede prescribir? Pues en muchos sitios se exige que los médicos demuestren un conocimiento sobre el cannabis y las indicaciones en las que se va a utilizar y después se les expide una licencia especial. En algunos sitios se exige una receta especial también. Solo en 7 países de los que contestaron está limitado a indicaciones basadas en evidencia científica, el resto queda a criterio del médico. En la mayoría se dispensa en farmacias y es reembolsable, está en el sistema público de salud en 7 países. ¿Qué es lo que va a pasar? Mirando un poco al futuro. Bueno, pues el Comité de Expertos de Farmacodependencia de la OMS en la última reunión propuso, y esto la GIFE no lo recogió en la reunión que hubo justo después de esta reunión de expertos de OMS de estupefacientes, pero es previsible que en su siguiente reunión se recoja la sugerencia, que el cannabis y su resina, que está en la lista 1 y 4, pasen a la lista 1. Esto quiere decir que deja de tener esa consideración de especial peligro, que puede tener pues, otros estupefacientes de la lista 1, como la heroína, por ejemplo, pero sigue siendo un estupefaciente fiscalizado y regulado y vigilado. Que el dronabinol y los delta 9 THC y sus esteroisómeros pasen de la lista 2 de sustancias psicotrópicas a la lista 1, como elevar el riesgo, porque cuando se hizo esto en el 71 no se conocía todavía los efectos psicotóxicos, neurotóxicos de los derivados de THC.
Que los derivados de THC de síntesis química o naturales extraídos de cannabis que están en la lista 1 pasen a la lista 3 como medicamentos estupefacientes. Y que los preparados de cannabidiol, siempre y cuando puedan asegurar que la concentración de THC es menor del 0,2%, por ejemplo el Epidiolex, este jarabe que es solución oral que os decía que se ha aprobado para el tratamiento de epilepsia, deje de estar fiscalizado. Esta es la parte en la que seguramente habrá una regulación más rápida, porque si el cannabidiol no es neurotóxico, y aunque la evidencia científica que soporta su uso es muy justa, pero en algunas indicaciones ha demostrado cierto grado de beneficio, tendrá que tener el control que tiene todos los medicamentos, pero no necesariamente fiscalizado como una sustancia susceptible de hacer un daño a la salud pública, que es lo que implica estar en la lista 1. Esto va a dar lugar a la otra moda nueva, ya acabé, es la última diapositiva, y es que el cannabidiol no es estupefaciente en el sentido de no es neurotóxico, es un derivado de cannabis y aumenta el interés por el cultivo de cannabis porque la pujanza de las empresas y las industrias por cultivar cannabis con fines médicos o con fines cosméticos o de cualquier otro tipo, en concreto por el cannabidiol, es enorme. En otros países donde el cannabidiol no lo admiten como parte de la lista 1, pues está incluido en cremas, en productos cosméticos, suplementos nutricionales y ahora es como un reclamo de una bondad no bien caracterizada porque no se conocen atributos que se puedan especificar, pero una crema hidratante rica en cannabidiol pues se espera que sea mejor, no sé muy bien en qué sentido. Y esto es lo que os tenía que contar. Muchas gracias por vuestra atención. Dada la hora, no puede haber turno de preguntas, pero os invito a que hagáis, aprovechando la comida o cualquier otro descanso, esas preguntas a los ponentes. Muchas gracias.